vamos a basarnos aquí en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 6. En el capítulo 6, en el versículo 30, en adelante, ¿ya lo tenemos? Dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Jesús los había enviado de dos en dos a las aldeas para empezar a proclamar el Evangelio del reino de Dios. Y les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto. ¿Y qué dijo? Descansad. Los discípulos también tenían una necesidad también de descansar. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y le salió Jesús y vio una gran multitud. ¿Y qué tuvo Jesús? Compasión de ellos. Porque eran como ovejas que no tienen pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él, les dijo, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran como, ¿cuántos? 5,000. Ahora, fue un milagro de multiplicación. Había una necesidad, había mucha gente. Había mucha gente y ya era tarde. Todos ellos habían acudido para escuchar las palabras de Jesús, para oír lo que les iba a enseñar. Y dice que Jesús tuvo compasión de ellos. Y entonces los discípulos, ellos dijeron, denles de comer. Jesús les dice a los discípulos, es un desafío, ¿no? Porque los discípulos dijeron, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno comiera, aunque sea que un poco. Los denarios era una moneda que era la base casi del comercio, pero 200 denarios era mucho dinero. Entonces usted imagínese, para darle de comer a 5,000 personas, más o menos con cuánto, aunque sea un taquito, o sea, de esos que dan en las fiestas, un pancito con jamón, ¿no? Un pedacito de crema, de lomo a la crema, ¿sí? Parece una lengüita de pajarito, y ni con eso alcanzaría a darle a tanta que. Pero entonces Jesús los desafía y les dice, ¿ustedes cuántos panes tienen? Y entonces ahí buscaron entre lo que tenían,
y dijeron, solamente tenemos, ya me perdí, 5 panes y ¿cuántos peces? 2 peces. Y cuando la gente se sentó en grupos y se les empezó a repartir los alimentos, dice que todos comieron hasta ¿qué? Hasta saciarse. Y no solamente comieron, sino que sobró. ¿Por qué tenía que sobrar? ¿Porque no le calculó el Señor? ¿Se le pasó la mano? ¿Sí? Dijo, podía haberles dado exactamente a todos lo que necesitaban. Pero era un testimonio del milagro, porque no solamente iban a comer, sino que quedó para después. En otra parte de la escritura dice que recogieron al final 12 cestas llenas de pan y peces. Y Dios hoy en día sigue multiplicando de donde no hay nada. Estaba revisando algunos testimonios de milagros, y me llamó la atención de una niña. Era una familia pobre, solo la mamá, no había papá en ese hogar, y entonces eran 3 hijas, una muy chiquitita, bebé, las otras ya mayorcitas, pero pequeñas, de 6 y 8 años más o menos, y estaban pasando por una rachita, como a veces pasamos, una rachita de no tener dinero. Y se venía el cumpleaños de la más pequeña, de la bebé, y ellas estaban un poco angustiados, tristes, porque no iban a tener ni siquiera para comprarle un pastelito, ni nada, ni un regalo. Y entonces la hija mediana, la del medio, dijo, mira mamá, yo le voy a dar todo lo que he ahorrado en mi alcancía. Y entonces eso conmovió a la mamá, porque pues la hija, eran pobres, iba juntando una monedita cada que podía la niña, y entonces ella dijo, yo le voy a dar todo lo que tenga en mi alcancía. Y fueron y rompió su alcancía, pero antes de hacer todo esto oraron, ¿verdad? Le pidieron a Dios que les permitiera al menos alcanzar a comprarle un detalle, un regalo a la hija menor. Y entonces abrieron su alcancía y pues eran muy poquitas las monedas, ni siquiera tampoco alcanzaba ya para un pastel. Entonces estaban medios tristes, medios angustiados, y la niña le clamó a Dios, ¿verdad? Y entonces le dijo a su hermana, vamos a buscar monedas a ver si hay tiradas, ¿verdad? Y empezaron a buscar por toda la casa y encontraban moneditas, y cada que encontraban moneditas se alegraban. Y encontraban monedas, y en la alacena, y en la cocina, y abajo de la cama, y entre la ropa, y fueron juntando las monedas que
necesitados, ¿no? Y cuando tenemos mucho, también nos duele un poco el codo como para extender la mano al que sabemos que está necesitado. Sabemos que alguien está necesitando de la familia o de algún amigo, alguien cercano, y nos dicen, no, pues que trabaje, ¿no? Saber que alguien me ayude. Yo cuando necesito, nadie me ¿qué? Nadie me da, ¿no? Y entonces la vida es como una ruleta, ¿no? A veces uno está arriba y a veces está uno ¿qué? Pero cuando nos toca estar abajo, y a veces muchos pasan mucho tiempo de su vida abajo, ¿no? Cuando está uno abajo, entonces es cuando uno entonces pone su atención en quién, en Dios. Y le pide que nos ayude, que nos bendiga, y no nos alcanza, y tenemos deudas, y hay que pagar esto, y hay que pagar lo otro. Pero nunca nos hemos puesto a pensar que si hiciéramos cuentas de lo que hemos gastado a lo que teníamos, muchas veces Dios ha multiplicado ese dinero sin que nosotros nos demos cuenta. ¿Cómo salí? ¿Quién sabe cómo salí del problema? Pero ya no debo, ¿no? Pero la idea de estos milagros es que uno entienda que debe uno glorificar el nombre de ¿quién? El nombre de Dios. No solamente es un asunto así de un capricho de decir, bueno, Dios me ayuda, ¿no? Pero Dios quiere que seamos también un canal de bendición. Vamos a ir a San Juan capítulo 2. Este es uno de los milagros que se narran en la palabra, que a veces es un poco difícil de entender el por qué sucedió, el cómo sucedió. Usted quizás ha escuchado muchas veces este milagro, pero resulta que había unas bodas en un pueblo llamado Caná de Galilea. Recuerden que Jesús se crió en Nazaret, y Nazaret estaba en el norte de Israel, cerca del mar de Galilea, y allá había varios pueblos, y entonces la gente se conoce, la gente se invita, había familias en otros lugares. No se dice aquí cómo lo invitaron a Jesús, pero resulta que estaba Jesús invitado, y no solamente Jesús, sino su familia, su mamá, seguramente sus hermanos. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaban allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús, y no solamente Jesús, sino también ¿quiénes? Sus discípulos. Y imagínense la fiesta, imagínense, ya está a todo lo que da la hora de la comida, y resulta que hay más invitados que comida, ¿no? Y faltando el vino, se terminó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen que vino. Ahora, el vino, recuerden que en esa parte del mundo se acostumbraba con otros países, por ejemplo en Chile, o en Francia, o en España, la comida se acompaña ¿con qué? Con vino. El vino era un vino ligero, un vino sí fermentado, pero era mezclado con un poco de agua para la fiesta. Dice que les faltó el vino, y entonces la madre de Jesús le dice que a Jesús no tienen vino, y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido ¿qué? Como diciendo, pues no es un asunto ¿qué? Mío, ¿verdad? Sin embargo, algo sucedió en el corazón de Jesús, no lo narra aquí la Escritura, pero él como hijo fue siempre apegado a sus papás terrenales, me refiero, a María, su madre. Siempre, esta frase, aunque muchos la entienden un poco brusca, no era brusca en el original, en griego, aunque realmente la ha de haber hablado en arameo, pues no era brusco, era decirle con respeto mujer a su mamá, aún no ha venido ¿qué? Pero su madre dio una instrucción, dijo a los que le servían, haced todo lo que él os dijere. Y estaban allí 6 tinajas que se usaban para el agua. Recuerden que había costumbres judías, cuando la gente, los invitados llegaban a la casa, había que darles agua para lavarse las manos, lavarse los pies.
refrescarse. Entonces esas tinajas estaban ahí con ese servicio, para ese servicio. Y la instrucción de María les dijo, hagan todo lo que Él les diga. Estamos en San Juan capítulo 2, versículo 6. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Después de llenar las tinajas, les ordenó a los sirvientes, a los que ayudaban en la fiesta, llévenle un poco a probar. Al maestresala era el que organizaba la fiesta, el que hacía los preparativos, las invitaciones, veía lo de la comida, veía que estuvieran atendidos los invitados, etc. Entonces le llevaron a esta persona, y cuando el maestresala probó el agua, pero el agua hecha ¿qué? Sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes, porque ellos habían llenado las tinajas de agua y le habían sacado, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Ahora, hay una polémica, no vamos a entrar en eso, de que por qué era algo vano ese asunto de ese milagro, pero dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, ¿y qué hizo? Manifestó su gloria, y sus discípulos, ¿qué hicieron? Creyeron en él. Uno de los propósitos de los milagros es primero manifestar la gloria de ¿qué? La gloria de Dios. No es un asunto de un capricho, ¿no? No es que Dios obre por caprichos, ni que nos cumpla ciertos ¿qué? Ciertos caprichos. Cada suceso sobrenatural que Dios permite está bajo su voluntad, porque al final de cuentas Él hace lo que Él ¿qué? Lo que Él quiere. No es de que nosotros a veces somos como niños berrinchudos, ¿no? Que si Dios no nos ayuda de la forma que nosotros queremos que nos ayude, y ahí nos estamos tirando al suelo y lloramos y gritamos, ¿no? Pero no es un asunto de un capricho. Dios no nos va a cumplir los caprichos. Él sabe cuándo hacerlo, cómo hacerlo y el propósito para hacerlo, ¿no? Vamos a ir a Segunda de Reyes. Segundo libro de Reyes. En el capítulo 4 es otro ejemplo de multiplicación, con un propósito, con una idea. Una mujer, capítulo 4, ¿ya lo tenemos? Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, o sea, una esposa de un profeta, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. ¿Qué pasaba? Bueno, los profetas no eran gente muy acomodada, aunque había profetas de diversos orígenes, pero en este caso este profeta pues había fallecido, tal vez tenía compromisos, deudas. La mujer viuda había quedado en el desamparo, y era común que si alguien debía, aunque se hubiera muerto, el que le debía podía cobrarse tomando a los hijos como esclavos. Se oye cruel, se oye fuerte, pero era una costumbre, costumbre en ese momento del tiempo. Y entonces ella va y clama al profeta de Dios, a Eliseo. Y Eliseo le dijo,
¿qué te haré yo? O sea, como que esta frase es como decir, bueno, ¿en qué te puedo ayudar? Pues si tú estás mal económicamente, pues yo estoy... Es como el dicho aquel que dice, a buen árbol te arrima, ¿no? Cuando alguien le pide ayuda a otro que está peor, ¿no? Declárame qué tienes en casa. Algo has de tener. Porque siempre nos quejamos y decimos, ay, no tengo nada. Ay, no me alcanza. Pues sí tienes, ¿no? Donde comiste hoy quiere decir que algo, ¿qué? Algo tenía. Muchas veces nos quejamos y decimos, es que no me alcanza. Bueno, pero no te alcanza como para qué, ¿no? Entonces Eliseo le dice, declárame qué tienes en casa. Y ella le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, pero hizo memoria, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías. Le aclara que no pocas. ¿Qué iba a hacer? La mujer no lo sabía, pero la instrucción era, ve, consigue vasijas de donde puedas. Y entonces dice, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían ¿qué? Estaban activos los hijos porque estaban en riesgo de irse a trabajar a fuerzas. Y entonces los hijos le arrimaban las vasijas y la mamá las llenaba del aceite. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieran llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó ¿qué? El aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que les quede. ¿Cuánto aceite habrán juntado? No dice aquí las cantidades, no dice cuánto valía el litro de aceite, era aceite de oliva en ese tiempo, y usted sabe que hoy en día también el aceite de oliva es ¿qué? Es caro. Sin embargo, el cálculo de lo que se reunió y de lo que costaba para venderlo, etc., era que iban a poder salir de su deuda y aparte les iba a quedar ¿para qué? Para vivir. Dios multiplica de muchas formas y en muchas situaciones lo que tenemos. Y son milagros reales, milagros palpables, que debemos de dar testimonio de ellos, porque es un medio de glorificar a Dios. Amén. Ahora vamos a ir a Génesis capítulo 18. Dios le había prometido a Abraham que su descendencia iba a ser grande sobre la tierra. Dice, si puedes contar las estrellas del cielo, así van a ser tus hijos, ¿verdad? Tu descendencia después de ti. Pero resulta que esa promesa Dios se la dio a Abraham, pues cuando él era un hombre ya maduro, pero joven, y los años habían ido, ¿qué? Pasando. Ahora, la promesa era específica en el asunto de que él y su esposa iban a tener ¿qué? Descendencia, no dijo con otra, aunque después Abraham y su esposa le quisieron ayudar a Dios, pero le salió mal el asunto con el asunto de Ismael, ¿no? Pero Dios le había prometido que él y su esposa Sara iban a tener hijos, pero los años pasaban y pasaban, y simplemente esta promesa no se cumplía porque había un detalle, había un problema. Sara era estéril. ¿Qué quiere decir? Algo había en su organismo que le impedía ser
madre. Pero en una ocasión, ya pasados muchos años, se acercaron unos varones a la casa, a la tienda de Abraham, y Abraham pues los recibió, les invitó de comer, y entonces les preparó un banquete, pero estos varones, sin él saberlo, eran ángeles de parte de ¿quién? De Dios, y entre ellos venía el ángel de Jehová. Entonces, en el capítulo 18, verso 10, entonces le dijo en la plática de la comida, ¿no? Le dijo el ángel a Abraham, de cierto volveré a ti, o sea, voy a volver a visitarte, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara, eso es una condición muy particular de ese lugar de la tierra, creo que no sucede por aquí, que a la mujer le gusta andar como que escuchando a ver qué están diciendo. Por aquí no se daba, solamente por allá en Medio Oriente, ¿no? Pues Sara estaba en la puerta de la tienda oyendo la plática. Dice, y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara, específica, eran ya viejos, de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, o sea, Sara ya no arreglaba. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Lo que humanamente parece imposible, dice la Escritura, para Dios, ¿qué ocurre? No hay nada imposible. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Notemos que Dios conoce todas las cosas. Sara dice aquí la Escritura que lo dijo entre sí, o sea, era un pensamiento de ella. Sin embargo, Dios le declara a Abraham, dice, ¿por qué se ríe Sara? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Habrá para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, dando a entender que el tiempo que iba a durar la gestación de el hijo de Abraham y de Sara no iba a ser prematuro, sino que iba a nacer al tiempo que deben nacer ¿quiénes? Los niños, los bebés. Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él le dijo, no es así, sino que te has reído. Capítulo 21 de Génesis, versículo 1, dice, visitó Jehová a Sara, como había dicho. Ahora, cuando Dios te promete algo, Él lo va a cumplir. E hizo Jehová con Sara, como había hablado. 21 Génesis. Y Sara concibió, siendo ya una persona grande, y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham, ¿de cuánto tiempo? De 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho ¿qué? ¿Se acuerdan que allá negó diciendo, no me reí? Y el ángel dijo, sí pequé. Y ahora dice, Dios me ha hecho ¿qué? Reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara había de darle de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo, ¿en dónde? En su vejez. Entonces, la pregunta era, ¿habrá algo difícil para quién?
para Dios. Y ese tipo de milagros hoy en día aún siguen sucediendo y son tan reales que voy a platicar solamente dos testimonios muy breves, ¿no? Ya después de tener a nuestra hija mayor, tardamos 8 años para tener a nuestra hija menor, ¿no? Pero cuando Doris estaba embarazada de Abby, antes incluso, había Dios dado una palabra profética a través de un hermano, una hermana, no recuerdo bien, que le había dicho que por fe iban a ser un varón, ¿verdad? Y entonces nosotros creímos esa palabra, así que esperábamos un qué. Incluso habíamos comprado las cosas azul, ¿no? Se acostumbra que para niño es qué y para niña es. Pero cuando nació Abigail, oh sorpresa, ¿verdad? Pues ahí le tuvimos que campechanear, ¿verdad? Y le poníamos calcetines rosas y su ropa azul, ¿verdad? Y un moñito para que supieran. Pero había problema porque no se le podía poner un moñito porque, así como ven a Ruth con mucho pelo y muy hermoso y chino, cuando nació no tenía pelo. Ya el pelo le salió después. Bueno, resulta que pasaron los años, 8 años después, ya a mi esposa los médicos le habían dicho que ella ya no iba a poder tener ¿qué? Hijos, ¿no? Y pues nosotros había quedado esa palabra ahí. Sin embargo, pues los planes y los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Así que cuando el embarazo de Abigail, de Ruth, fue muy complicado, muy difícil, ¿no? Hubo muchos problemas, había muchas situaciones difíciles. Doris tenía que estar en el hospital cada 15 días, ya casi al final, se regresaba, la volvieron a internar, se puso amarilla, le dijeron que tenía, ¿cómo se llama esta enfermedad? Hepatitis, pero no era hepatitis. Total, que hubo un sinfín de contratiempos y dificultades. Cuando contra todo pronóstico quedó embarazada de Nathan, ¿verdad? Teníamos un poco de temor por el asunto del embarazo, a ver si Abby había nacido después de 7 meses, a los 8 meses. Había tenido que pasar mucho tiempo en incubadora, estuvo 23 días en el hospital, bueno, muchas complicaciones. Y entonces cuando se embarazó de Nathan, primero le detectaron un quiste que estaba creciendo mucho, era del tamaño de una naranja. Pero de una consulta a otra, el doctor le revisa con el ultrasonido y le dije que tenía un quiste así. Pues no tiene qué, no tiene nada. Y el embarazo fue un embarazo tranquilo, hasta los 9 meses nació aquel chaparrito que está ahí. Entonces Dios sigue haciendo ¿qué? Milagros. Otro también muy cercano es que mi hija tuvo ciertos problemas también, mi hija Jaciel, y llegó el momento en que también le dijeron que ya no iba a poder tener ¿qué? Incluso había tenido un problema de quistes en la matriz, etcétera, y un doctor muy simpático le había dicho, pues muy fácil, extírpese la matriz y ya se le quita el problema, ¿no? Pero también contra todo pronóstico, que vemos que son milagros de parte de quién. Aquí está este querubín cachetón, ¿no? Y también Dios ha traído bendición con él. Y así en muchos lugares y a muchas personas Dios les ha manifestado su poder a través de un acto milagroso que les ha permitido ver la gloria de quién. Ver la gloria de Dios. Otro propósito, vamos a ir a Hechos capítulo 12, de estos milagros. Dos.
Capítulo 12, vamos a leer algunos versículos. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia con un propósito. ¿Con qué propósito? Acuérdense que este Herodes, no es Herodes el Grande que había matado a los niños cuando los magos vinieron a decirle que había nacido el rey de los judíos, sino este es su hijo. Este hijo de Herodes el Grande, llamado Herodes también, fue aquel al que llevaron a Jesús y él les puso una túnica y le dijo, así que tú eres el rey. Y dice que Herodes ansiaba conocer a Jesús porque le hablaban de los milagros y él pensaba que era Juan el Bautista que había resucitado porque él le había mandado cortar la cabeza. Y entonces le dijo, haz algún milagro para mí. Dice la escritura que Jesús no le contestó palabra y Herodes, a manera de mofarse, de burlarse de él, le puso la túnica, la capa de rey y lo mandó golpear. Ese Herodes, tremendo, dice que un día se le ocurrió echarle mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Dice, y mató a espada a Jacobo, el hermano de ¿quién? De Juan, el apóstol Jacobo. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, ¿cuál era la suerte que le esperaba a Pedro? Pues la misma que le pasó a Jacob, el hermano de Juan. Pero aquí hubo una intervención divina con un propósito señalado de antemano. ¿Ven? Y aquí que se presentó un ángel del Señor en el verso 7, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una ¿qué? Pedro no sabía, entre dormido y despierto. Y él hizo todo lo que el ángel les decía, vístete, ponte tus sandalias, sígueme, ¿no? Y él iba caminando, pero él pensaba como que estaba viendo una ¿qué? Estaba en la cárcel, estaba custodiado por 4 grupos de 4 soldados. Lo habían refundido en lo más profundo del calabozo. Y él estaba siguiendo al ángel por los pasillos y las puertas se iban ¿qué? Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos, entre paréntesis hago un comentario. Este Marcos es el que escribe el Evangelio de ¿quién? De Marcos. ¿Por qué Pedro fue a la casa de esta mujer? Porque había un vínculo y una cercanía con esa familia. Marcos llegó a ser el ayudante de Pedro, aquel que le ayudaba en la predicación del Evangelio. Por eso es que Marcos recogió todo lo que Pedro le dijo acerca de lo que Jesús había dicho y hecho. Por eso Marcos, y es el primer Evangelio que se escribió, fue
el que dejó testimonio en el Evangelio. Bueno, regresando a la lectura, dice, donde muchos estaban reunidos, ¿qué estaban haciendo? Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Como dando a entender, se me hace que ya se murió y estás viendo su espíritu. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió, se refiere al otro Jacobo. Este otro Jacobo era el hermano de Jesús. Y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de quién. Imagínense, se despertaron y resulta que el preso ya no estaba. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, entre paréntesis, aclaro que este interrogar se refiere a torturar a las personas hasta casi matarlos, para que dijeran la qué. Ordenó llevarlos ¿a dónde? Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó aquí. Aquí terminaríamos, pero vamos a terminar el capítulo para que usted veamos qué pasó con este personaje siniestro llamado Herodes. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y los de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y, sobornando a Blasto, un funcionario de Herodes, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Caprichos de los gobernantes, ¿no? A veces cuando a alguien de algún pueblo les cae mal. Ustedes han visto que, por ejemplo, no es una crítica, simplemente es un comentario. Hoy en día, y así ha sido en trienios pasados, cuando el presidente municipal es de un lugar o quiere favorecer a alguna colonia, les manda para alimentar y les arregla los jardines, ¿no? Pero cuando los otros de otra colonia votaron en contra de él o tienen algún problema, a esos les aplica ¿qué? Todo el rigor. Sus calles están hechas pedazos, pero no le importa, ¿no? Porque tiene preferencias para quienes. Para algunos, y tiene no preferencias para quienes. Bueno, algo así similar pasaba con Herodes, ¿verdad? Traían pleito ahí contra los de Tiro y Sidón. Y un día, señalado Herodes vestido de ropas reales, porque también era muy vanidoso y orgulloso, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba, como para quedar bien con él, ¿verdad? El pueblo aclamaba gritando, voz de Dios, y no de ¿qué? De hombre. Y al momento, un ángel del Señor, ¿qué hizo? Por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de ¿qué? Pero la palabra del Señor, ¿qué hacía? Crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Bueno, resulta que así fue el fin de este personaje siniestro, ¿no? Porque también Dios no puede ser burlado. Dice que Él también va a traer un juicio contra los injustos. Entonces, estamos hablando de los milagros, del milagro. Hemos puesto algunos ejemplos de la Escritura, algunos ejemplos que conocemos, pero hoy quiero que reflexionemos sobre todo el milagro que significa que usted esté el día de hoy aquí. Por un momento piense, hace 10, 15 o 20 años, cómo era su pensar, cómo era su vivir. Usted pensó algún día, a lo mejor usted decía, no, yo con los aleluyas no quiero tener ¿qué? Nada. Cuando alguien le hablaba de Dios, a lo mejor se burlaba o a lo mejor
Le decía, sí, pero esas cosas a mí no, como que eso para mí no es, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió en su vida para que hoy usted pueda estar delante de la presencia de Dios? Algunos, no todos quizás, pero algunos tuvieron que pasar por situaciones ¿qué? Difíciles, por situaciones complicadas en su vida, por situaciones que le llevaron a entender que el único que puede ayudarles es ¿quién? Dios. Es Dios. Así que hoy usted es el milagro de Dios. Usted puede voltear con la persona que está ahí a su lado y puede decirle, tú eres el milagro de Dios. Tú eres el milagro de Dios. Porque hoy Dios sigue haciendo milagros. Dios tuvo que mover muchas cosas, tuvo que tener mucha paciencia con cada uno de nosotros, tuvo que mandar a uno y a otro, a lo mejor corriste a alguno que te iba a hablar de la palabra, a lo mejor lo maltrataste, a lo mejor te burlaste de él, pero Dios fue persistente y te invitó y te dijo, venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Ven? Hoy el milagro de Dios se ha manifestado en tu vida con el propósito de glorificar el nombre del Señor. Amén. Hasta ahí vamos a dejar. Que el Señor nos bendiga y nos guarde.